Hizo lo suyo. Y darle tiempo al tiempo. Está bien. Bueno, Doctor Costa Picasso. No, pero digo, hay por ejemplo un poema que empieza: puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, etc. Bueno, eso ha habido una fuerte emoción detrás de eso. Yo creo que sí, que entra mucho en juego la emoción, el amor. Pero ese era Neruda. Ya. Era un Neruda joven. Y bueno, el único que sirve. Bueno, No, yo no digo que no. Digo que los resultados pueden ser catastróficos. Hago una observación. Antes de que en general cualquiera les haga una pregunta, quisiéramos entregarle algo al doctor Moder que se hizo como práctica de traducción. Esperemos que... Te van a entregar algo que se hizo como práctica de traducción de fragmentos de tu obra, del señor de ¿Otra Gaulle. amenaza? Hicimos una traducción de sus cuentos diferentes. Y además artesanalmente armaron un libro. Bueno, lo disfruten. Hay que abrir. Sí, porque Está muy ajustado, ¿no? Un tema de habilidad y no de fuerza. Vamos a en todo caso no se rompa el sobre. Qué lindo. Esto sí. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Los autores de la traducción Sí, están aquí, ¿verdad? hicimos la traducción al inglés y Aquí están todos los que tradujeron en inglés estos fragmentos. Modestamente. Espero que estos no sean trabajos de amor perdidos. Yo estuve un año en Rosario dando clase de literatura alemana y guardo recuerdos muy lindos. Eran casi todas chicas. Bueno, y dicen que las rosarinas son muy lindas, así que deben tener buenos recuerdos. No leí castellano. En realidad, cuando los años se cargan sobre uno se pregunta ¿por qué poner el nombre y el apellido? Si al final todo se va a confundir y no va a existir más. Pero la vanidad, que siempre está por ahí mostrando su fea cara, sigue impulsándolo a uno para afirmar. Bueno, muchas gracias de nuevo. por nada, gracias a ustedes. Lo voy a leer todo con los anteojos que Corresponde. Le Pregunta. hacen otra pregunta. Sí, quieren hacerte otra pregunta. ¿Cuál es? ¿La número? Bueno, queríamos hacerle una pregunta que no está ahí en el papel que le entregamos, y era si usted está satisfecho y orgulloso de las obras que realizó y si usted supone que alcanzó a desarrollar todo su potencial y que generó el efecto en el lector que usted deseaba. la última parte Si está satisfecho y orgulloso de las obras que hizo y si generó el efecto en el lector que él deseaba. Si estás orgulloso de las obras que escribiste y si esas obras Generaron en el lector el efecto que buscabas. Ni siquiera estoy orgulloso de los derechos de autor. No, siempre se puede escribir distinto y mejor. Lo que pasa es que cuando uno quiere hacerlo, ya es tarde.
algunas cosas salieron mejor, pero no es la regla. Además, la traducción para mí ha sido algo vocacional y en cierto modo anecdótico. Para mí, personalmente, lo más importante ha sido la poesía, la propia, que tampoco es propia. Está ahí agazapada toda la serie de lecturas, reflexiones, pensamientos, sensaciones y demás ones que uno tiene. Para el doctor Costa Picasso. Sí, queríamos saber si recuerda cuál fue el primer trabajo de traducción literaria que realizó y cómo fue que ingresó al mercado de la traducción literaria. Bueno, lo primero que traduje fueron unos poemas de Shelley, porque yo quería hacerlos. Además, creo que tenía 8 años, una cosa así que no se los mostré a nadie. Y como empecé en otro, yo hice un doctorado en Estados Unidos y bueno, tenía que volver con mujer, hijos, qué sé yo, tenía que tener plata para el pasaje, para 4 pasajes. Entonces me llegó una oferta de hacer una traducción que me pagarían bien y eso hice. ¿Cómo será importante que no me acuerdo qué era? Pero la hice y la envié y con eso pude pagar todos los pasajes, etcétera, etcétera. Eso fue excelente. Entonces cuando volví dije, bueno, acá puedo ganar dinero. Y hice esa traducción para Paidós, que me parece que fue un fracaso, algo sobre psicología, que me parece un delirio, la psicología, ¿no? Y bueno, después empecé a hacer realmente lo que yo quería y encontré un editor que se entusiasmó. Entonces hice una novela de un autor hoy desconocido y después me empezaron a dar cosas, dijeron, no va mal. Entonces, bueno, empecé a traducir Hemingway, Faulkner, qué sé yo, y enteré en una cosa que no sabía qué era. Casualidades. ¿Y tiene una traducción literaria favorita, ya sea propia o ajena? Bueno, lo último que hice y que me llevó varios años es Moby Dick, una edición anotada que tiene por lo menos 1500 notas a pie de página, que me costó mucho hacer. Y va a salir este año, me prometieron, así que esa creo que la voy a estimar. Pero no sé. Problema, las promesas del editor. Sí, nunca tienen plata. No, ¿Cómo consideras la traducción de Pezzoni? Mala. Porque él ni siquiera se tomó la molestia de buscar los términos exactos. Yo estuve mucho tiempo viendo cómo se llaman todas las partes del barco y cómo es el vocabulario específico de las tormentas marinas y de las ballenas y de los pulpos y de todo eso. Cuesta y el pobre, yo fui muy amigo de él. Lo hice, pero yo se lo dije que esa estaba hecha así, muy de ojito y muy rápido. Pero bueno, muchos años se leyó, no es pésima. Le falta cosas, y tiene ese defecto de muchos traductores, no entienden algo y lo saltan. Y faltan frases. Esa. La critiqué un poquito, pero nada más que poquito. Mis compañeros me permiten, estamos divididos por cada uno de los académicos, pero me permitieron hacerle una pregunta relacionada. Sí. ¿Cómo decide usted qué parte de la obra amerita una anotación? Bueno, si es una novela, como les dije, a menos que sea una novela clásica como esta, me parece que no hay que anotar. Esta está llena, tiene más de 1500, porque ha pasado a otra categoría, ni siquiera es una novela, es decir, tiene un poquito de novela, pero tiene mucho de otros géneros literarios.
Así que no, sí, la trabajé porque creo que aclara mucho sobre... él menciona muchos geógrafos, muchos que no se conocen, y sobre todo en la Argentina. Entonces eso anoté, y también hubo varias ediciones de Moby Dick, así que hice algunas referencias a las ediciones, es decir, cómo era algo en una edición anterior y cómo era ahora. Para facilitar la crítica y el análisis, en realidad. Exactamente, es una edición crítica, es una traducción más edición crítica, que es lo que he estado haciendo yo todos estos últimos años. Lo que traduzco menos, pero los textos que escribo son así, de ese tipo. Yo quería preguntar algo más. Para alguien que piense dedicarse a la traducción literaria, ¿cuál sería un consejo de algo fundamental o algo que piense que es muy importante para ese específico tipo de traducción? Creo que hay que empezar traduciendo lo que a uno le gusta, aunque no sea comercial y no lo vaya a publicar nunca, pero probar la mano ahí con algo que uno realmente, por lo que siente amor, pasión, un texto interesante para uno, y bueno, y luego pensar si va a tener suerte. Está mal la situación de la traducción en la Argentina, se la llevó toda España por el error de los propios editores argentinos, que cuando uno traduce a un autor, la editorial, y ese autor está vivo y produce un nuevo libro, la editorial tiene el derecho de traducirla. Es la primera que en la lista debe ser ofrecida a la editorial, que además va a pagar menos derechos de autor por esa razón. Pero aquí rechazaron, entonces así perdieron una cantidad de buenos escritores. Yo recuerdo que vino Carver, el cuentista, vino a la Argentina, y bueno, yo lo conocí, hicimos una pequeña amistad, él y su mujer, que también es poeta, él murió pero no ella, y nadie lo promocionó para que fuera a una editorial. Yo lo llevé a una editorial y no tuvieron interés. Entonces toda su obra pasó a España, y está mal traducida, los cuentos dan lástima en muchos casos. Se lo perdió para siempre a Carver, y así se fueron perdiendo autores importantes por la falta de interés, el desconocimiento, las editoriales consideradas más bien como fábricas de hacer dinero y no como que le importaran realmente la literatura. Así que practique, tome algún texto, sí, que le guste mucho. Bueno, por ser la Academia Argentina de Letras, hay una pregunta que le tenemos que hacer. Si tiene o no tiene relación, qué tipo de relación tiene con el gobierno nacional, con todo lo que la palabra relación a usted le parezca que puede implicar. Otra buena pregunta. La relación que tiene que tener la Academia está fijada por el propio estatuto, porque dice en uno de sus artículos que es función de la Academia asesorar a entidades públicas o privadas en todo lo atinente a cuestiones del idioma. De modo que hay una disposición permanente de la Academia con respecto a eso, pero también tenemos que señalar que la relación inversa no existe. Es decir, no ha habido acercamientos, al menos desde que yo estoy en la Academia, desde autoridades nacionales, de aproximación en cuanto a consultas, en cuanto a un asesoramiento referido a cualquier tema, que puede ser de índole didáctica, por ejemplo, qué debería enseñarse, cuál debería ser o cómo debería establecerse una norma más o menos consensuada, cuál podría ser eventualmente el rol de control o
un rol general de vigilancia sobre los métodos, sobre la dirección de la selección de teorías, por ejemplo, para ser utilizadas en la enseñanza. Eso lo han desarrollado y lo desarrollan las universidades. También las universidades han estado ajenas a un seguimiento efectivo del castellano y de la enseñanza del castellano y de la literatura en las escuelas. Pero esto forma parte de un fenómeno general de descomposición cultural al que venimos asistiendo desde hace mucho tiempo. Creo que en la conciencia de los argentinos está el ánimo de reconstruir, de rearmar todo esto. Hasta el momento yo no advierto que haya sucedido. Creo que una prueba palpable de eso está en un decreto muy reciente en el cual se dice que el idioma oficial de la Argentina es el español neutro. De modo que allí hay una prueba palpable de que quienes han redactado eso no han tenido, bueno, no sé si la intención, pero al menos en los hechos no se han comunicado, ni siquiera con una universidad. Yo hablo de lo que me corresponde. También soy universitario, soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Allí esa consulta no llegó y efectivamente tampoco ha llegado a la academia. Hoy podemos llegar a pasar un papelón internacional si alguien lee eso, porque bueno, tendría que el ministro o quien esté detrás de eso, la comisión correspondiente, que es la Comisión de Cultura del Legislativo, justificar de dónde sacaron eso. Fue una confusión clarísima. Ese era el término que se utilizaba o con el cual se refería a la, aquella ley, ¿cómo se llamaba?, de este hombre que había, bueno, había dado una serie de indicaciones acerca de cómo debía traducirse y doblarse las películas, las series y demás. Lo mencionamos la otra vez como un dramaturgo nonaginario grande. Lo mencionó Gorostiza, exactamente, siendo él el secretario. Bueno, y ahí se hablaba del español neutro. Se podía discutir o no, pero ahí estaba aplicado al menos a algo que tenía sentido, que era el de los doblajes. Uno le gustará, no le gustará, es el enemigo. Pero tomaron eso y lo confundieron evidentemente con el idioma estándar o lengua estándar o variedad estándar. Entonces dijeron, bueno, el idioma oficial de la Argentina no es el español estándar, sino el español neutro, libre de todas características regionales. Bueno, un disparate, desde luego. ¿Cómo haríamos nosotros para hablar español neutro, ¿no? Para escribir en español neutro? Si me perdona, la palabra neutro nomás es como asexual. Y además decía castellano. Sí, decía castellano, sí. Castellano neutro, así lo denominan en ese. Acá tengo por ahí el decreto, lo había traído, pero bueno. Neutro, ni uno ni otro. Efectivamente, neuter. Si ustedes hacen alguna pregunta a otro, yo busco el lugar exacto y les digo, porque lo tengo así. No, bueno, pero me parece que es importante que tengan el dato para difundirlo. ¿Alguna pregunta más, así, antes de pasar al doctor? No, bueno, prácticamente nos respondió 2 o 3 preguntas con esta última intervención, muy interesante. Como presidente de la academia, nos interesa saber cuánto tiempo le dedica a la lectura y si tiene algún libro para recomendarnos. La guía telefónica. Para hacer contactos. En realidad, yo siempre recuerdo eso que dicen que dijo alguna vez Oscar Wilde, ¿no? Uno siempre mata lo que ama, decía él, ¿no? Entonces, creo que los que ingresamos al mundo de las letras, en muchos casos, hablo del mío por lo menos, ingresamos por amor a la literatura. Nos gustaba la literatura, nos gustaba leer. Y por supuesto son errores que se pagan caro. Porque uno, porque le gustaba leer, suponía que venir a la Facultad de Filosofía iba uno no sé, a acomodar el mundo cultural, a asesorarlo en cuanto a las lecturas, iba a saber más y eventualmente iba a poder escribir. Bueno, la vida hizo de uno lo que quiso y en determinado momento opté por la lingüística, más precisamente por la filología. Me interesa más la filología, es decir, el aspecto del idioma vinculado
fenómenos humanos y no meramente formales. Y la docencia me fue llevando también por donde quiso. Cada vez ocupó más tiempo la investigación, la docencia, la sobrevida, diríamos, de los intelectuales que, como yo, no tenemos bienes personales que puedan permitirnos hacer otra forma de vida un poco más placentera y dedicada a esos gustos primitivos de la literatura. De modo que tuve muchísimo tiempo en el que prácticamente leía poco o nada de aquello que suponía que debía leer. Novelas, cuentos, leía lo que los diarios me ofrecían porque era breve, y algunos autores que por supuesto me atraían de manera particularísima hasta el día de hoy, como puede ser por ejemplo el caso de Borges, como podía ser el primer Cortázar porque era el que nos daban en la escuela secundaria, como podían ser algunos autores españoles, de esos que espantaban a Borges y a sus amigos, pero que a mí me gustaban mucho, concretamente Pío Baroja, por ejemplo. Leí largamente, pero existen algunos que... Bueno, Cortázar concretamente, decía en un momento determinado en una de sus cartas, hablando de Aurora Bernardes, dice, está leyendo a Galdós, hay gustos para todo, ponía entre paréntesis, ¿no? Pero efectivamente, hay gustos para todo. De modo que no me animaría en este momento a recomendar un libro, no es algo que me guste hacer. Hasta he olvidado las cosas que leí últimamente y leí, aún a ratos perdidos leí cuentos, no novelas completas. Hace mucho que no leo una novela completa, por ejemplo. No vale la pena. Es una pérdida de tiempo una novela para mí. Pero las traducís. No, las traducí. Es decir, haces cundir el mal, que otros paguen las consecuencias. No, la novela puede llegar a ser, creo yo, que es una gran creación literaria. Siempre dicen que está en crisis, que va a desaparecer. Bueno, son pequeños mundos, son pequeños fragmentos de mundo que me parecen hermosísimos. Pero las grandes lecturas las tuve en la juventud, diríamos, que me permitían leer a Dostoyevsky, por ejemplo, largo, leer a Balzac, por ejemplo, o leer a Camus, que en su momento de todos los existencialistas es el que más me interesó. Y la literatura argentina, bueno, de cosas increíbles, ¿no? Me gustaba en su momento, bajo la voz porque casi mala palabra, pero la gloria de Don Ramiro, por ejemplo, ¿no? Que hoy día no puede mencionarse en voz alta. Claro. Pero en realidad creo que la pregunta, y sería lindísimo que todos la respondieran, pasaba por decir qué libro recuerda con el mejor cariño, afecto y placer, ¿no?, de haber leído. Si yo no tengo un libro que recuerde, por ejemplo, así, que sobresalga, diría que hay una obra, que es la de Borges, que empecé a leer cuando tenía 15 años y que no dejé de leer nunca, ni de releer nunca. Para mí es la literatura. Es como si alguien me hubiera respondido, esta es la literatura, sí, comparto absolutamente. Esa es la literatura en pureza, diríamos. Pero después existen esos otros libros que me permitieron llegar a entender que era eso. No voy a hablar de Sandokan y demás, que sí lo leí, Salgari, o Salgari según las pronunciaciones dialectales o no. Pero por ejemplo, sí, algún libro absolutamente olvidado en su momento, como era Corazón. Pero después salté en la Universidad del Quijote, y efectivamente es una obra deslumbrante, pero nunca para ser leída de joven y de chico, como los profesores erróneamente se aplican a tratar de hacer, haciendo morir el gusto de los jóvenes tempranamente, por una literatura que no entienden, en la que no pueden entrar y que por lo pronto les provoca gran rechazo y no vuelven. Entonces me parece una forma errada. A mí me gustó cuando lo hice en la facultad y efectivamente descubrí que, con las salvedades del caso, a veces capítulos un poco más densos, más pesados, dice, bueno, la retórica de hoy los rechaza, pero como obra es una obra extraordinaria, por ejemplo. Alguna obra de Shakespeare, no me decís todo Shakespeare, no digo todo Shakespeare, pero alguna obra de Shakespeare. Es decir, como ustedes habrán dado cuenta, hablo de clásicos, ya hoy de clásicos, aún clásicos contemporáneos, clásicos consagrados. Como no tengo tiempo para leer otras cosas, no me dedico a la literatura contemporánea inmediata,
salvo alguno que otro nombre que me dan. Y no tuve suerte. No tuve suerte. Es decir, acá digo lo que dicen que decía Borges cuando le daban el nombre de un autor contemporáneo sobre el que él no quería hablar demasiado. Dice, usted leyó a tal, y él decía, no me fue revelado. Pero bueno, quizá la pregunta la podemos hacer también a los compañeros. Muchas gracias, doctor. No, por favor. Tu libro. Mi libro. O tus libros. Mi libro, bueno, los cuentos barrocos, como llamaba Borges a El Aleph, es un libro al que siempre me gusta volver. Ítalo Calvino, todo Ítalo Calvino, incluso todas las charlas que él preparó para dictar en Estados Unidos y que no alcanzó a hacerlo, pero salió el libro y me parece espléndido. Y bueno, Cortázar también, Felisberto Hernández, Mario Lebrero, que está tan ahora en boca de todos, hace tiempo que lo descubrí y me gusta mucho la libertad que tiene para imaginar. Algo de Felisberto Hernández. Onetti, Juan Carlos Onetti. Además tengo el orgullo de decir que Onetti premió mi primer cuento, o uno de los primeros cuentos que escribí. No fue el primer premio, porque yo lo había presentado a un concurso literario y en ese tiempo había fuerzas que inclinaban hacia la literatura de denuncia, y el primer cuento fue un cuento de denuncia. Y el segundo premio fue el mío, La viajera perdida. También era bueno, casualmente que alguien habló de Madrid. En Madrid estaba la esposa de Onetti. Y cuando me vio, me dijo, eras vos, porque yo tampoco la conocía, ¿no? Y dijo muy graciosamente, si te hubieran dado el primer premio, nadie habría sido desterrado ni había ido a la cárcel, ¿no? Como resultó, como ocurrió, exactamente. Bueno, Flaubert, siempre, qué sé yo, hay toda la literatura. No hay un solo libro preferido, hay muchos. Una vez Borges me preguntó, ¿qué se llevaría una isla? Dijo Borges, ¿qué esa pregunta? Bueno, qué sé yo, en ese tiempo estábamos con discusión, leyendo todos discusión. Y le dije, bueno, discusión, Borges, discusión de él, ¿no? Es un libro de discusión. Y bueno, me reí un rato y lo hice reír. Pero la literatura italiana ofrece muchísimo, como la inglesa y la francesa, la alemana también. He leído un poco de todo, digamos, ¿no? Heine, me gusta mucho. Heine, sí, me gustó, hace tiempo que no lo leo, pero tengo un lindo recuerdo. Hablando de Madrid, yo tenía una pregunta relacionada con su relación con David Viñas, que tuve la oportunidad de leer el ensayo que usted escribió cuando él falleció, y cuenta un poco de qué se trató esa relación y el vínculo que los unía. Claro, yo fui alumna de él en la Facultad de Filosofía y Letras en Rosario. Le tuve un gran aprecio, a pesar de que, y es algo que creo que lo dije en Madrid, a pesar de los buenos profesores que tuvimos, ideológicamente no habló nadie de Borges, de Bioy Casares y de Silvino Campo, no existían. Yo los conocí como estudiante porque me encontraba con un grupo de poetas, o que querían ser poetas, en ese tiempo todos queríamos ser poetas y escritores, pero fue una deuda muy grande esa. Negaron totalmente a Borges. Viñas era un viejo muy malo. Bueno, yo le tuve mucho cariño. Pero no se habla así de los muertos. ¿Cómo? Ahora que se murió no se habla así de los muertos. Bueno, pero los escritores no mueren nunca. Es verdad. Yo le tuve mucho cariño. Sí, no estaba de acuerdo en muchas cosas, pero llegué a quererlo mucho, y mi libro Tango, Rebelión y Nostalgia se lo dediqué a él, a él y a mi madre, porque él me insistió mucho en que trabajara sobre ese tema,
y me llevó a Jorge Álvarez, la editorial Jorge Álvarez. Y según parece, él también le insistía para que usted se exiliara en Madrid, cuando él estaba exiliado en Madrid. Sí, quería, pero también me decía, ojo, cuidado, porque ahora vuelven todos los que durante años por Franco no podían vivir. Así que era muy difícil ya vivir en España, ir a España a vivir, porque estaba todo muy ocupado por la gente que quería estar en su país. Así que bueno, la falta de dinero me llevó a quedarme y además no querer separarme de mi familia, ¿no? Sí. ¿Pero usted sintió en algún momento que corría algún peligro concreto? Ay, las cosas que he pasado. Una colega me denunció por enseñar una literatura subversiva. Fue un problema enorme. Y en esa charla de Madrid, justamente había una alumna mía que yo no recordaba lo que dijo, nos hizo leer a Cortázar, que estaba prohibido. Era yo, sí. ¿Quién lo prohibió a Cortázar? No, y lo que estaban. Claro. En la dictadura militar también estaba prohibido. Y en la dictadura militar se continuó, sí. No, he tenido muchísimos problemas con eso. Ese es el recuerdo peor que tengo. Además, yo me accidenté y creyeron que no iba porque algo había pasado conmigo. Así que con eso te digo todo. Yo salía a la calle y cuando veía autos extraños, temblaba. Esto en la época del proceso. Sí, pero el proceso continuó en la cabeza de muchos. Sí, hay cosas que... hay cierta mentalidad que, en fin, prefiero no recordar eso. Sí. ¿Y tu libro preferido? Eran enamoramientos, yo siempre fui muy inconstante. Los amaba y los dejaba, así que ni sé realmente, pero por momentos me gustaron autores raros. Thomas Wolfe fue uno de mis predilectos y lo enseñé en la facultad, creo que la única vez que se enseñó Wolfe en la facultad. Bueno, otros autores, uno sobre el cual hice una tesis en Inglaterra, Christopher Isherwood, que ahora han hecho una película de él, Isherwood, esa Single Man, que no sé cómo la tradujeron, esa es creo que es de las últimas novelas de él. Bueno, él en algún momento leí todo Isherwood para traducirlo, es decir, autores raros, no he leído así, bueno, claro, todo lo que había que leer. Leí el primer Cortázar, después me pareció insoportable, no lo leí jamás después. Borges sí leí toda la vida y pasé 5 años anotándolo, así que o conversando con él antes. No sé, yo digo, por eso vuelvo a decir, soy inconstante, ni siquiera me acuerdo, alguna vez en enamoramiento con Faulkner, o sea, sí, pero... Y ahora ya no leo más novelas así, leo biografías, eso leo para dormirme, pero ya nada, ficción nada. Sí, poesía, sí. Y lo que estoy trabajando, para lo que estoy trabajando, he leído 3 biografías sobre Pound, sus cartas, bueno, ese tipo de cosas. Ahora que menciona la poesía, la traducción de la poesía, ¿cómo la encara? ¿Rima, no rima? No, rima es imposible, no vale la pena. ¿Ritmo? El ritmo, por supuesto, el ritmo sí, yo la encaro con una gran fidelidad, que uno está leyendo como una versión del poema que con la pérdida de, es decir, conservar todas las imágenes, conservar todas las figuras, todo eso y un cierto ritmo, pero también es según cada poeta.
En una época traduje nada más que ¿cómo se llama la autora de, por ahí la tenés, Emily Dickinson. Pasé años traduciéndola. Después, últimamente traduje todos los poetas ingleses de la guerra, porque tengo un libro sobre eso. Algunos desconocidos, otros conocidos como Owen, Robert Graves, esos son algunos de ellos. Y ahora estoy traduciendo a Pound, todo Pound, el primer Pound. Después traduje todo Oden, y Kerouac, y muchos poetas. Me gustaba, lo que más me gusta a mí es traducir poesía, en realidad. Lo que más desafío presenta, ¿no? Bueno, es un desafío, sí, un desafío, pero funciona. Tengo un libro sobre Frank O'Hara, que es un gran poeta, pero no lo he publicado todavía. Está terminado, está listo, pero es un poquito risqué. Pero, no, sí, yo lo tengo ahí, está. Traduje Frost, tengo un libro sobre Frost, E.E. Cummings, que es un poeta bastante complicado, pero muy interesante, y William Carlos Williams. En fin, he traducido muchos. ¿Y la traducción inversa del español al inglés? También he hecho bastante del español al inglés, sobre todo de amigos, no de poetas argentinos consagrados, sino poetas que se publicaban en pequeñas revistas en New York, sobre todo. Eso he hecho bastante. Cosa que le viene a uno más que lo que uno la busca. Ahora, nadie me hizo la pregunta, pero si me preguntan cuáles son mis autores favoritos, sí, yo estaban acá. Diría que son Epicteto y Marco Aurelio. Y hablando en serio, de Madame Bovary, de Flaubert, me parece de lo más grande que se ha escrito, no solamente para conocer a la mujer, que es desconocida de todas maneras, sino para adentrarse en lo humano. También de lo que se ha citado acá, el Moby Dick iba a decir de Pessoa, de Picasso, me parece algo muy digno de destacarse. Y de los autores de mi esfera de influencia no argentina, podría citar cerca a Thomas Mann y lejos a Hölderlin, que son autores universales. Y no puedo citar nada más, porque no lean nada más. Entre esas recomendaciones acabo de recordar a Leopardi, por ejemplo, poeta que a mí me pareció siempre extraordinario. Quería simplemente hacer mención de eso que había citado antes. Es efectivamente el Decreto Nacional 933/13 del 17 de julio de este año, 933/13, que cuando hace referencia a la programación que sea emitida a través de los servicios de radiodifusión televisiva contemplados en la Ley XX, incluyendo los avisos publicitarios y los avances de programas, debe estar expresada en el idioma oficial o en los idiomas de los pueblos originarios. Y después, el artículo 3 dice: se considera como idioma oficial al castellano neutro según su uso corriente en la República Argentina, pero garantizando su comprensión para todo el público de la América hispanohablante. Asimismo, se establece que su utilización no deberá desnaturalizar las obras, particularmente en lo que se refiere a la composición de personajes que requieren de lenguaje típico. Es decir, primero galimatías y segundo se muerde la cola, ¿verdad? Es neutro, pero resulta que tiene que respetar aquellos personajes que requieren un lenguaje típico, pero al mismo tiempo garantizar la comprensión para todo el público de la América hispanohablante. Un verdadero disparate. Bueno, el artículo 3 es eso,
es evidente que, no sé si lo habríamos hecho peor, pero que no nos consultaron, pueden poner la firma. Siempre cada Bueno, me parece que ya los hemos molestado demasiado, fue un placer escucharlos y obviamente agradecemos a todos, yo de parte de mis alumnos que creo que están muy felices y bueno, yo no tengo palabras para agradecer. Nosotros Muchísimas te gracias. agradecemos a vos que has hecho esta reunión. Yo creo que seguirán pensando y escribiendo, pero esto fue un inicio, me parece, ¿no? Sí, muy importante. Bueno, fue un intento en realidad de la academia, un primer intento de algo que ojalá pueda hacerse en el futuro, que es, bueno, no llevar la academia a la calle, esas cosas que se dicen, no, acá mismo, ¿verdad? Pero tratar de salir a las instituciones que están próximas a nosotros y que están manejando los mismos elementos, en este caso el mismo material que es la lengua tal como se expresa todos los días en su utilización cotidiana en todos los registros y naturalmente en la lengua elevada de los escritores. La idea es entonces llevar la academia así y en un diálogo directo con quienes tienen interés en conocernos y a quienes nosotros queremos llegar. De modo que muchísimas gracias por la visita, espero que haya sido útil.